Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos de nuevo. Muchas gracias por haber venido. Hoy vamos a discutir, bienvenida decana. Hoy vamos a discutir un tema amplio que es muy interesante, muy importante. Les quiero hacer algunas aclaraciones sobre el material del curso. Hemos colgado videos. Los videos son de hace 1 o 2 años, están un poquito atrasados. Pensamos reeditarlos de nuevo y grabarlos de nuevo, pero por ahora dejamos los videos viejos ahí. Pero en la sesión del miércoles lo que estamos haciendo es poner el podcast, que sí es grabado apenas el año pasado, hace 1 o 2 meses, y discutirlo. Cada podcast son 10 o 12 minutos, entonces es como una alimentación para que discutamos en grupo el tema. Muy bien. El tema es medicinas tradicionales y vamos a hablar de 6 cosas, de 6 medicinas tradicionales. Vamos a ver primero qué es una medicina tradicional en la visión histórica y luego vamos a ver 3 medicinas tradicionales del pasado y 3 medicinas tradicionales que, siendo del pasado, todavía están vivas entre nosotros. Las medicinas tradicionales, que son muchas en el mundo, tienen algunas características comunes. Una de ellas es que siempre miran al pasado. Para las medicinas tradicionales, la mejor medicina estaba en el pasado. Se ejercía en el pasado. 100 años atrás, 30 años atrás, 200 años atrás. Miran al pasado. Eso es diferente a nuestra medicina. Nuestra medicina, por el contrario, siempre mira al futuro, a lo nuevo, a lo que hay que hacer. Yo pensaba esta mañana, preparando la clase, que somos hasta esclavos del futuro en la medicina. Lo que decíamos hace 10 años ya no es válido. Una observación que quiero repetir, gracias por el trueno, que hice la semana pasada. Cuando yo hablo de medicina, no hablo únicamente de lo que hacen los médicos. Esa es una parte, y a veces muy pequeña, de la medicina. La medicina es todo lo que hace la humanidad a través de la cultura para enfrentar ese sufrimiento que llamamos enfermedad. Entonces, arte, literatura, historia, política, economía, todo es medicina, ¿no? No solamente lo que hacen los médicos. Esa es mi acepción de la palabra medicina. Lo digo sobre todo porque hay estudiantes que, por supuesto, no estudian medicina y pueden sentirse un poco excluidos, pero yo me refiero a la actividad humana para enfrentar las enfermedades. Muy bien. Las medicinas tradicionales entonces miran al pasado. Nuestra medicina mira al futuro. Y este curso, esta discusión, este diálogo que tengo con ustedes fíjense lo distinto. Nosotros no vamos a ver las medicinas del pasado como objetos simplemente del pasado, sino vamos a ver la medicina del pasado y desde allí vamos a ver nuestra medicina. Desde esas ideas, de esos conceptos, de esas actitudes de los profesionales de ciencias de la salud en el pasado, vamos a contemplar lo que hacemos hoy. Pero las medicinas tradicionales siempre miraban al pasado. Primera característica. Segunda característica, la mayoría de ellas tienen un texto casi religioso que se considera la suma de la mejor medicina. Por ejemplo, la medicina galénica es la obra de Galeno. Galeno pensaba que Hipócrates había sido el mejor médico, que los textos hipocráticos eran la mejor medicina. Los chinos tienen al comienzo de su medicina el libro del emperador amarillo. Los hindúes de la India tienen los libros, la publicación de su ruta. Entonces siempre hay un texto antiguo que es el centro del pensamiento médico. Distinto a nuestra medicina. Nuestra medicina está hecha de artículos, congresos, investigaciones. Yo les cuento anécdotas porque este interés mío por la historia viene desde muy antes. Cuando yo era estudiante de pregrado en esta universidad, leía religiosamente todos los jueves el New England Journal of Medicine por un solo artículo, una sola columna. Era la columna del doctor Lewis, Notes of a Biology Watcher, notas de un espectador de la biología.
y todas las semanas tocaba un tema. Y en una de esas, él comentó esto: los profesionales de la salud somos hormiguitas. La información nos las pasamos de unos a otros con las antenitas, en los congresos, en las publicaciones. Nadie tiene toda la información. No hay ningún sitio donde esté toda la información. Para las medicinas tradicionales eso sí existía. Era un texto, vuelvo a digo, casi religioso. Y la tercera característica de las medicinas tradicionales es que tienen en el pasado un personaje casi mítico que se considera el mejor médico, el mejor profesional de ciencia de la salud. En la medicina prehipocrática griega tenemos a Asclepios, que luego le llamamos Esculapio. En Egipto tenían a Imhotep, ¿no? En China, ya lo dije, el emperador amarillo. Entonces había un médico. En eso se parece a la nuestra. Nosotros tenemos autoridades casi legendarias en cada especialidad de ciencias de la salud. Entonces la pregunta finalmente, como para que la discutamos al final, es: ¿será que nuestra medicina es una medicina tradicional? La medicina que ejercemos, todas las ciencias de la salud que ejercemos, ¿son una medicina tradicional? A mí a veces me parece que sí, pero dejémoslo para el final, luego de la ilustración de lo que es una medicina, de lo que son medicinas tradicionales, para discutirlo. Muy bien. Vamos a hablar entonces primero de 3 medicinas tradicionales antiguas, pasadas, que ya nadie lee, ejerce ni piensa. Esto se refiere a una época clave en la evolución humana, que es la revolución neolítica, ¿verdad? Hace 8.000 años más o menos, el hombre pasó de ser recolector y cazador a ser agricultor y domesticador de animales, de rebaños. Eso implica un cambio profundo en la manera de vivir del hombre, ¿verdad? Dejó de hacer instrumentos de piedra, armas de piedra, para usar metales. Ustedes se acuerdan de cuando estábamos en la primaria, la época del cobre, la época del hierro, la época del bronce. Eso era un poquito mito, pero tenemos esas historias. Muy bien. E hizo ciudades. El hombre empezó a reunirse en ciudades. Las ciudades más antiguas que nosotros conocemos por ruinas son probablemente las del creciente fértil. El creciente fértil es esa región que va desde el Nilo, Egipto, Palestina, Siria, Irak, Mesopotamia, todo eso como una media luna, se llama el creciente fértil en antropología. Y en esos ríos se hacían ciudades. Y estas primeras civilizaciones se llaman las civilizaciones de los grandes ríos, porque todas están centradas en un río. El Nilo en Egipto, el Tigris y el Éufrates en Mesopotamia, el Indo, en las civilizaciones del Indo entre Pakistán e India, la civilización primitiva india alrededor del Ganges, la civilización china alrededor del río Amarillo. Se llaman las civilizaciones de los grandes ríos. Y vamos a hablar de 3 de ellas. Por último, antes de pasar al podcast, hubo un historiador inglés que a mí me fascinaba cuando era adolescente, Toynbee. Toynbee dice que en ese entonces la humanidad se puede dividir en distintos grupos que cultivaban distintos granos. Y él hablaba de que hay la civilización de la cebada en Egipto, cebada, del trigo en toda Asia Menor, del arroz en el sureste asiático, y una excepción, por eso lo menciono, las civilizaciones americanas, que no estaban centradas alrededor de un río. Ya vamos a llegar a ellas después, pero cuyo cereal, cuyo grano realmente es el maíz, ¿no? Con una historia biológica muy interesante. Bueno, entonces lo que vamos a hacer rápidamente es ver el primer podcast, lo comentamos, lo discutimos, oír el segundo, lo comentamos y publicamos, lo comentamos y discutimos al final la pregunta de si nuestra medicina o es una medicina tradicional. Entonces pongamos el primer podcast, que creo que es este. ¿Sí? Fíjate a ver.
Bienvenidos a este podcast, conversaciones con ustedes sobre ayer y hoy en ciencias de la salud. En este podcast conversamos sobre ideas y problemas de la medicina histórica que tienen relevancia con los problemas y las soluciones que nuestra medicina actual. Hoy vamos a hablar de las medicinas antiguas, lo que llamamos medicinas tradicionales. Pero antes quisiera gastarle un minuto o dos a algo que se me quedó en el tintero en el podcast anterior. Conversábamos sobre cómo las enfermedades humanas tienen relación con la evolución humana. Y hay un ejemplo que yo dije que iba a mencionar, pero que se me olvidó, muy importante para la actualidad. Es el ejemplo de la deficiencia de lactasa. Bueno, esta es la historia. El hombre nace en África, surge en África, y hace 100.000 años, 150.000 años, el Homo erectus, el primer hombre que caminaba habitualmente de pie, sale de África y viaja, y llega hasta Asia, viaja por todo el mundo, menos América, pero toda Eurasia y África es habitada por el Homo erectus. Este Homo erectus está adaptado a áreas tropicales, donde había mucha iluminación solar. Y no tenía problemas con la vitamina D, porque el cuerpo necesita la iluminación solar para hacer vitamina D. Y al hacer abundante vitamina D, tenía abundantes reservas de calcio. O sea, no tenía osteoporosis, no tenía ninguno de esos problemas que nos aquejan hoy. Sobre todo a las señoras y mujeres mayores de 50 años. El ejercicio, tomar sol, habitar en zonas tropicales con alta iluminación solar prevenía la osteoporosis, porque al tener altos volúmenes de vitamina D tenía altos volúmenes de calcio. Pero como digo, el hombre se movió y se movió a las áreas no tropicales, a las áreas del norte de Eurasia, de Europa y Asia. Y en esas regiones donde hay 4 estaciones al año, hay épocas en que hay muy poca iluminación solar. Entonces el hombre empezó a sentir deficiencia de vitamina D. Y esta deficiencia de vitamina D lo llevó a tener pocas reservas de calcio. La vitamina D es un motorcito que nos ayuda a absorber calcio en el tracto gastrointestinal. Entonces el hombre tenía poco nivel de calcio, tenía lo que yo llamo un hambre de calcio. ¿Dónde empezó a conseguir calcio el hombre? En la leche de otros mamíferos, en la leche de vacas, de yeguas, de renos, ¿verdad? Los otros mamíferos tienen calcio y el hombre tomaba esa leche y reemplazaba o se defendía de la deficiencia de calcio habitual en esos tiempos. El ser humano está preparado para consumir leche humana en los primeros años de vida. La leche humana, la leche materna, es el alimento perfecto para el infante humano. El adulto no puede consumir leche humana, ¿verdad? Entonces empezó a consumir leche de otros mamíferos, lo que es una situación bastante extraña. No hay ningún otro mamífero que consuma leche de especies distintas a la suya. Entonces, cuando empezó a tomar leche, la leche tiene lactosa en los mamíferos, no tanto en la leche humana, sino en la leche de los mamíferos hay lactosa y se necesitaba una enzima, la lactasa, para digerir esa lactosa. Y cuando uno no tiene lactasa o tiene un nivel bajo de lactasa, tiene problemas gastrointestinales, cólicos, diarrea, inapetencia, lo que para los niños y para los jóvenes es fatal en muchos casos. Entonces el hombre introdujo en su dieta la leche de otros mamíferos y para eso necesitaba lactasa. Pero evolutivamente el hombre no tenía lactasa, porque el hombre estaba preparado solo para consumir leche materna humana. El hombre moderno entonces, de las áreas tropicales de África, del sur de Asia, de nuestros países y naciones de Latinoamérica, muy frecuentemente tiene deficiencia de lactasa. Y cuando ingiere leche de mamífero, leche de vaca predominantemente, tiene estos problemas gastrointestinales. Entonces esta es una enfermedad. Tomar leche nos produce daño de estómago. Y esa enfermedad está
relacionada con la evolución del hombre y de la dieta humana. Eso es como un ejemplo para ver cómo las enfermedades, vuelvo y repito, están relacionadas con nuestra evolución. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que se llama medicinas tradicionales. Son medicinas prehipocráticas, hay varias formas de llamarlas. Tradicionales porque son medicinas antiguas, prehipocráticas porque son anteriores a la medicina hipocrática, o las podemos llamar también primitivas porque el sentido, el modelo que ellas tenían de enfermedad no era muy complejo y por supuesto era muy apropiado. Bueno, ¿cuándo comienzan estas medicinas tradicionales? Comienzan con las civilizaciones de los ríos. El hombre sale de África, el hombre es una especie muy vieja, sale de África y va a otros países, otros ambientes, hace caminos que tienen que ver mucho, fíjense, con el consumo de sal. A veces el hombre es un adicto al cloruro de sodio y por supuesto al agua. Entonces alrededor de los ríos nacen agrupaciones humanas, ciudades, pequeñas ciudades que van creciendo. Esto es lo que se llama civilización, la cultura de las ciudades. Entonces estas civilizaciones se llaman civilizaciones de los grandes ríos y tenían su medicina o tienen su medicina. Vamos a ver tres de ellas, tres antiguas, y luego la próxima vez hablaremos de tres más recientes. Las tres más antiguas comienzan en el río Indo. El río Indo está entre Pakistán e India. Y ahí se forman ciudades que conocemos a través de ruinas, por ejemplo las ruinas de Mohenjo-Daro. Y en estas ruinas hay una cosa muy interesante. Por primera vez se ven ruinas humanas, de habitaciones humanas, canales para agua pura, potable, y canales para agua sucia, impotable. El hombre distinguió, estamos hablando de 8.000 años antes de nuestra era, distinguió entre aguas que enfermaban y aguas que no enfermaban, y las separó. Muchos historiadores piensan que el adelanto más importante de la medicina humana es lavarse las manos, después de hacer las necesidades corporales y antes de comer. Esto ya se usa 8.000 años antes de nuestra era, 8.000 años antes de Cristo. El hombre es capaz de distinguir entre aguas buenas y aguas malas, aguas de acueducto y aguas de alcantarillado. Esto es muy importante. Y esto ocurre, como digo, en la civilización del río Indo, en las civilizaciones, porque son varias, del río Indo, en las ruinas de Mohenjo-Daro, se observa esto. Muy cercano geográficamente a estas civilizaciones están las civilizaciones del Tigris y del Éufrates, es lo que llamamos hoy Irak. Ahí surgen muchas ciudades muy famosas en la historia, Babilonia, Sumer, Nínive, y son grandes ciudades para esa época con una población alta. Estas civilizaciones mesopotámicas tienen o tuvieron su medicina. Y esta medicina la podemos conocer a través de las tabletas cuneiformes. Ellos dejaron textos escritos en tabletas de lodo que llamamos tabletas cuneiformes. No con un alfabeto, sino con cuñitas en el lodo, por eso se llaman tabletas cuneiformes. Entonces podemos conocerlas. Y hay bibliotecas de estas tabletas que podemos interpretar. Y en esas bibliotecas se encuentran textos médicos. Y quiero explicar dos características de esta medicina que son interesantes para nuestra época. La primera es que son civilizaciones legalísticas, con leyes escritas, el Código de Hammurabi, es muy bien conocido, y en ese código existen penas para médicos que se equivocan. Miren lo interesante. Si un médico empieza a tratar a un esclavo, dice el código, y el esclavo muere, el médico paga lo que vale el esclavo. Pero si el médico trata a un noble y el noble muere, al médico se le condena a muerte. Una distinción bastante cruel entre una cosa y la otra. Pero lo interesante es que es ya intervención del Estado en el acto médico por medio de leyes. Y eso, por supuesto, lo estamos viviendo hasta hoy en el siglo XXI. Nuestros estados regulan la práctica médica, para bien o para mal. El otro aspecto o característica de esta civilización que me llama mucho la atención es algo que cuenta Heródoto.
Heródoto es el primer historiador griego más o menos en el siglo V antes de nuestra era, años 500 antes de Cristo, que visitó Babilonia. Y él cuenta que no había muchos médicos, sino lo que ocurría frecuentemente eran que las familias sacaban a la plaza pública a los enfermos. Y todos los que pasaban por ahí se daban cuenta del enfermo y de su enfermedad. Pero si uno había tenido una enfermedad similar a esa y se había curado, estaba obligado legalmente a darle al enfermo el tratamiento que a él le había servido. Miren lo interesante de esto. El tratamiento no es una propiedad privada. El tratamiento en este caso es una obligación legal para ayudar al enfermo por parte de otro ciudadano que había tenido esa enfermedad. Eso tiene relación con nuestra ética en el siglo XXI. Podemos preguntarnos, ¿es válido o es legal, es permitido patentar tratamientos? Probablemente no. Patentamos drogas, ¿verdad? Con muchas excusas de los laboratorios, pero haciendo grandes ingresos de las farmacéuticas o produciendo grandes ingresos en las farmacéuticas. Fíjense que esto ya tiene relación con esa antigua práctica de lo que yo llamo enfermo público, el enfermo que se expone a la mirada pública buscando tratamiento. Entonces son aspectos de esa medicina tan antigua, la medicina sumeria, que están relacionados de cierta forma con nuestra práctica. Y por último hablemos de otra civilización, la última de este podcast, la civilización egipcia, que es otra civilización de grandes ríos, en este caso alrededor del Nilo. La civilización egipcia tuvo una medicina muy adelantada para la época. De hecho, el mismo Heródoto cuenta que la medicina egipcia era mejor que la medicina griega de aquella época. La medicina egipcia la conocemos a través de papiros que podemos interpretar, leer, ¿verdad? Hay papiros de obstetricia, papiros de lo que podríamos llamar medicina interna, el papiro Eber, y papiros de prácticas que llamamos hoy quirúrgicas, de tratamiento de heridas, tratamiento de traumas, tratamiento de fracturas. Eso está, por ejemplo, en el papiro de Edwin Smith. Y en el papiro de Edwin Smith hay una posición interesante del médico en el que se escribe en el papiro, y es distinguir pacientes a los que no le podemos hacer nada. Por ejemplo, traumas de la médula espinal, de la columna vertebral, con secciones de la médula espinal, describen muy bien los síntomas de la sección de la médula espinal y dice a este paciente no se le puede hacer nada. Y eso es una actitud médica importante para nuestra época. La medicina tiene límites, hay que ser prudente, uno no puede tratar todas las enfermedades con distintos procedimientos. En ocasiones hay que aceptar que la enfermedad está más allá del tratamiento médico que uno le puede dar. Y esta actitud, como digo, del médico prudente ya se observa en los papiros, por ejemplo, el papiro de Edwin Smith. Otro detalle muy interesante, las heridas, ellos las trataban con lodo. Esto fue una de las primeras cosas que yo aprendí en mi posgrado. Es un dato interesante, con lodos. Y en los lodos se han encontrado antibióticos. Vamos a ver en el siglo XX, cuando se descubren los antibióticos, que la razón de los antibióticos es hongos y bacterias que producen sustancias que atacan otras bacterias para defenderse, para eliminarlas de la población de alrededor de sus colonias para alimentarse mejor. Es una lucha de ciertas especies microbianas contra otras especies microbianas. Ese es el antibiótico, de hecho eso significa la palabra antibiótico. Son productos biológicos producidos por agentes biológicos contra otros agentes biológicos para defenderse de microbios que producen antibióticos. La penicilina sale de un hongo que se llama Penicillium notatum, por eso se llama penicilina. Entonces en esos lodos que usaban los egipcios había bacterias y había hongos que ayudaban a la no infección de la herida. Miren entonces que muchas de nuestras prácticas las descubrimos ya incluidas, diría yo, en estas medicinas tradicionales.
Las medicinas que hemos discutido hoy, las medicinas tradicionales, la fumeria, la del Indo, la de Egipto, son medicinas antiguas, ya nadie las ejerce. Pero en el próximo podcast vamos a hablar de medicinas tradicionales vivas. Hemos hablado de medicinas tradicionales muertas, ya nadie las lee, nadie las ejerce, pero vamos a hablar entonces en la próxima ocasión de medicinas tradicionales vivas. Espero contar con su atención en el próximo podcast. Bueno, muy bien. Primera parte, unos 5 puntos y discutimos algunos de ellos. Rápidamente. La deficiencia de lactasa para nosotros puede ser una enfermedad menor, ¿verdad? Porque en los años 60 y 70 fue un problema grave cuando las empresas productoras de leche empezaron a regalar leche a los niños en África y todos tenían diarrea. Por decir, leche en polvo, pues, leche clean, para mencionar el nombre comercial, que no se puede hacer en televisión, pero bueno, digámoslo, empezaron a tener diarrea. Y eso fue, yo recuerdo, en los años 70 un escándalo mundial. Y de ahí nació todo el interés de los laboratorios de hacer leches cada vez más parecidas a la leche materna. Entonces ya, para nosotros puede ser, menos para la mamá, porque puede ser un problema menor. Pero este problema de la lactasa está asociado a algo muy curioso, muy importante. Es el cólico de recién nacido. Algunos de padres y un niño de varias semanas, 2, 3 semanas, empieza a llorar compulsivamente, se le pone el abdomen duro, la mamá no sabe qué hacer, el papá frecuente historia se desespera y aunque no lo crean, eso lleva en muchos países y en muchas culturas a maltrato del recién nacido o a removerlo. Eso lo han asociado a hemorragias retinianas, hemorragias en el lóbulo frontotemporal, falta de empatía y todas las enfermedades de que hablamos la semana. Entonces es un problema menor, pero probablemente tuvo mucho peso en la historia humana. Lavarse las manos. Los historiadores dicen que eso es lo más grande que ha podido inventar el ser humano. Lavarse las manos antes de comer y después de hacer deposiciones. Toda la medicina de aquella época está centrada en torno al agua, porque la civilización humana estaba centrada en torno al agua. Aguas puras, aguas impuras. Y yo me imagino que el hombre empezó a comparar el agua de la cascada da fiebre y empezó a separar enfermedades, grupos muy primitivamente, y ese es el comienzo de muchos, ¿verdad? La característica de la medicina mesopotámica de exponer al público los enfermos, eso tiene mucho que ver con muchas de nuestras enfermedades. Hay sociedades de enfermos, ¿verdad? En estos días se están celebrando, mañana quizás, el Día de las Enfermedades Raras. En el fondo eso es unas personas, unas madres, unos indipadres que tienen niños con enfermedades muy frecuentes y que se han asociado para que la sociedad ayude al tratamiento de esas enfermedades. Es lobbying de enfermos. Y eso es un hecho en nuestra sociedad. Por eso digo que ver estas antiguas civilizaciones puede ser algo simplemente histórico, pero lo más interesante es ver esas realidades y venir con ellas a nuestra práctica actual y comparar. Los egipcios estaban muy preocupados, fíjense lo curioso, por la cirugía plástica, por una razón muy propia de los egipcios. Ellos tenían que momificar cadáveres. Momificar no tiene nada que ver con medicina, como vamos a ver cuando discutamos medicina alejandrina en 2 semanas. Pero el objeto era preservar la apariencia de la persona muerta para el viaje después de la muerte, ¿verdad? Los faraones sobre todo. Entonces hay fotos famosas de momias en que se ve que la nariz
es reemplazada por pedacitos de madera, huesitos, ¿no? Construyen la nariz, ¿no? Ahora vamos a hablar de la rinoplastia en India. Construyen la nariz para que se parezca a la nariz del faraón vivo, cuando estaba vivo. Y eso hace que traten un montón de cosas. Las momias, luego hablaremos de eso quizás, no hacían anatomía. Ellos simplemente abrían el cadáver, sacaban las vísceras y las metían en vasos, los vasos canopios que ponían alrededor de la momia. El propósito fundamental era preservar la forma del cuerpo, y empezaron a tratar heridas, y heridas importantes, y había dos formas. Yo recuerdo haber investigado esto cuando investigamos la historia de la cirugía plástica. Una forma era la forma seca, donde uno simplemente envolvía la herida con lino, con lo que fuera, y otra forma era la forma húmeda, en que uno ponía lodos sobre la herida. A uno le parece eso antihigiénico, ¿verdad? Pero en esos lodos se han encontrado, por ejemplo, tetraciclina. Yo recuerdo esto de mi posgrado. Por estudios microscópicos se encuentran cristales de tetraciclina. Entonces, fíjense, para terminar, estas son medicinas antiguas que ya nadie ejerce, pero tenían problemas y actitudes similares de cierta forma a nuestra medicina. ¿Algún punto de discutir en esta primera parte? Chao. Medicinas muertas, y muchas de esas cosas que se hacían en esos tiempos ahora se hacen parte de la atención en medicina. Sí. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta, ¿cómo hacían para conservar la piel en esos cadáveres y no entrar en necrosis? Esa es una pregunta muy interesante. Ellos usaban distintos, los egipcios eran muy hábiles en el uso de químicos preservadores. Usaban aceite de lino, alguien me comentaba hace un mes, miel. Miren una cosa curiosa de la miel. La miel es absolutamente antiséptica. Esta persona me decía, yo no he ido a Egipto nunca, que allá le comentaron a ellos que uno puede comer miel desde el tiempo de los faraones y todavía no tienen bacterias. Entonces ellos eran muy hábiles en distinguir eso. Miel de abeja. ¿Ah? Miel de abeja. Miel de abeja, sí, correcto. Y lo que tú comentas del paso a la cultura de esas prácticas, yo creo que esas, yo digo muertas, tienes razón, pero en el fondo no están muertas. Las ideas siguen entre nosotros. No estamos hablando ahora de la medicina de nuestros pueblos ancestrales, pero si ustedes van a cualquier ciudad de Latinoamérica, en los barrios pobres, en los barrios periféricos, se practican esa medicina. Ni hablar de la, ¿cómo se llama el antiinflamatorio que produce hepatitis? Árnica. La árnica parece ser buena superficialmente en la piel, en las articulaciones, pero la gente da un salto. Nosotros decíamos cuando estudiábamos medicina que no hay nada peor que un bobo aventado. No es una expresión fea, pero pasan a beber árnica, ¿verdad? Y eso sí daña el hígado. Entonces, son prácticas que debemos reconocer. No las debemos seguir por completo. Recuerden lo que discutíamos la vez pasada sobre la medicina de los mayores en el Cauca. Son cosas que hay que entender. Y no somos muy distintos a esos repetitivos. No somos muy distintos. Pensamos igual. Fíjense, por ejemplo, cuando yo escribí el capítulo del libro de medicinas tradicionales, mi primer título no fue medicinas tradicionales. Mi primer título fue medicinas primitivas. Y el editor, Víctor Hugo se puede acordar, puso el grito en el cielo: doctor, ¿cómo va a llamar estas medicinas primitivas? Si esas medicinas son absolutamente respetables. Pero yo lo decía no peyorativamente, sino en el sentido de que sus procesos mentales, sus mecanismos de enfermedad eran simples, ¿verdad? No eran tan complejos como los nuestros. Pero nosotros tenemos, y es toda la razón, eso en nosotros, en nuestra cultura, esa interpretación simple de la enfermedad. Miren, en el lenguaje, nosotros decimos frecuentemente: me cayó
cayó una gripa, no tiene idea, me cayó. O sea, la gripa venía del cielo, del macrocosmos y me cayó, ¿no? Estamos hablando como un sumerio, que pensaba que las enfermedades venían del macrocosmos, microcosmos. Eso en el lenguaje nuestro. Por ejemplo, el sarampión. Este cuento yo lo he contado algunas veces cuando era patólogo en el HV, el caso del sarampión. Entre otras cosas, hay una epidemia de sarampión en estos días en Texas por disminución de vacunas. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Cuando yo era niño, no teníamos vacuna para el sarampión. Y a todas en el barrio, a todos nos dio sarampión. Y nuestras madres, éramos como 30 niños en la calle, usaron un método bastante primitivo de vacunación. Los dos primeros, yo recuerdo el primer niño que le dio sarampión en la calle, era Alexis, todavía me acuerdo, nos metieron a todos en un cuarto con él, ¿no? Y a todos nos dio sarampión, ¿no? Y a las 2 semanas ya estábamos listos, no nos volvía a dar sarampión. Esa era en otra época, las mamás estaban en la casa todo el tiempo y tal cual. Pero el miedo de las mamás con el sarampión era que el sarampión, literalmente así lo decían en Panamá, se le metiera a uno en el cuerpo. Una cosa es la erupción y otra cosa es la neumonía sarampionosa. Los niños con neumonía sarampionosa mueren de sarampión, como están muriendo hoy los no vacunados. A la mayoría de los niños, a mí, a todos los que nos han dado sarampión, que nos dan sarampión a ustedes que están vacunados, era una erupción de piel. Pero ese modelo de que se meta en el cuerpo la enfermedad es un modelo muy primitivo que todavía tenemos muchos de nosotros. Entonces es una herencia cultural. Eso va al concepto de meme, ¿no? La evolución cultural del hombre, para los que no estuvieron la semana pasada, tenemos una evolución biológica muy lenta, adquirimos mutaciones, pero tenemos una evolución cultural rapidísima. En los últimos 10.000 años, desde el Neolítico para acá, el hombre se ha disparado. Esa evolución cultural no se hace a través de genes, se hace a través de memes. Y a mí me encanta traer eso a la discusión, porque para los jóvenes, estudiantes de pregrado, todo el mundo sabe que es un meme. Pero meme es una palabra antropológica, es la unidad cultural que se hereda, ese contenido cultural que se hereda a través de la enseñanza, a través de la epigenética, a través de muchos mecanismos. Esas unidades culturales las heredamos. Y nosotros tenemos una herencia médica muy vieja, muy vieja y válida. Para los que vean pacientes, enfermeras, no se desesperen cuando... Yo cito cosas que viví. La fibrofobia. Tenerle miedo a la fiebre. A mí de niño me decían, por encima de 39 los niños se carbonizan. Y yo me imaginaba que me iba a volver negrito, chiquito y que iba a comprar un carro. Esa es una idea que tiene la gente y le tiene miedo a la fiebre. De eso vamos a hablar en el siglo XVII, con la fiebre del barroco. Eso me recuerda otra cosa que comentamos antes con Víctor Hugo. Un texto que publicamos en la Universidad del Valle, lo vamos a colgar en el sitio con cada tema su capítulo correspondiente. No lo estamos haciendo ahora porque hay que pasar el texto a PDF. Lo vamos a hacer esta semana y cada tema va a tener un texto que ustedes pueden leer. Muy bien. Vamos al segundo. Yo tengo un comentario. Sí, claro. Es que me llama la atención que tú mencionas que hace 8.000 años ya el hombre diferenciaba las aguas limpias de las aguas servidas. Pero luego yo leyendo la biografía de Da Vinci, dice que Da Vinci fue el que en Florencia creó los canales para que las aguas servidas discurrieran. Entonces no sé en qué momento se perdió eso. Es decir, sí. Si ya desde hace 8.000 años estaba en 1500, ya no estaba. En el año 1500 ya no estaba. Sí. Yo creo que fue Mariana por el crecimiento de las ciudades. Y eso me lleva a un punto interesante de esta época.
Nosotros asociamos las ciudades a progreso. Pero si uno va a esos textos de esa época, hay una tradición distinta. La ciudad era sitio de conflictos, de guerra, de desigualdad, de pobreza, de epidemia, porque vivíamos juntos, ¿verdad? Los antropólogos que han estudiado esqueletos del Neolítico descubren que los esqueletos inmediatamente anterior al crecimiento de las ciudades eran un poquito más altos que nosotros. Parece que tenían mejor nutrición. Cuando se forma la ciudad, yo lo resumo así: empezamos a vivir todos juntos. Y hay unos que son más ahorradores, que guardan granos, que hacen negocios, que se vuelven ricos, que están bien nutridos. Y hay otros descuidados, que siembran mal, que no trabajan suficiente, o que son discriminados por los otros. Hay distintas teorías, ¿verdad? Aparece la desigualdad social. En antropología moderna, antropología médica, hay antropólogos que afirman estadísticamente que la desigualdad humana es el factor más importante en las enfermedades. Eso lo vamos a discutir en el siglo XVIII, cuando los médicos se preguntaron por qué los pobres se enferman más. Pero es eso que tú acabas de decir. Empezamos a vivir juntos, las ciudades crecen desaforadamente, la nutrición empeora, las ciudades se envidian las unas a las otras, hay guerra. Si ustedes van a Jericó, por ejemplo, cuentan los antropólogos que Jericó, que es una de las ciudades más antiguas de la humanidad en Palestina, uno puede encontrar 7 niveles de ciudad. O sea, hay 7 ciudades por debajo de Jericó. Y en esas ciudades, en muchas, uno encuentra ceniza, encuentra destrucción, encuentra signos de guerra, ¿verdad? De la ciudad trae guerra. Y no es un invento nuestro, en los textos se ve. Una vez una teóloga, Carmilla Navia, que es profesora de la Universidad del Valle, me decía, si uno lee la narración de la Torre de Babel, es exactamente esta tradición. Se reúnen los hombres, vamos a hacer una torre gigantesca, empiezan las tela, empiezan los conflictos, empiezan las palabras distintas y deciden separarnos, porque no podemos vivir. Pero la ciudad no es necesariamente símbolo de progreso. Y quiero terminar con una cita que a mí me gusta mucho, 2 citas que me gustan mucho. Walter Benjamin, un filósofo muy importante del siglo XX, tiene una frase famosísima: todo monumento es civilización. La civilización es la cultura de las ciudades. Todo monumento de civilización es un monumento a la barbarie. Una frase muy citada. Y usted ve las pirámides. ¿Cómo hicieron las pirámides? A punta de esclavos, a punta de látigos, a punta de torturas, ¿verdad? Eso lo dijo Walter Benjamin. Y más bellamente lo dice nuestro poeta latinoamericano Pablo Neruda, ¿verdad? Altura de Machu Picchu. En el canto general de Pablo Neruda comienza con los famosos versos sobre Machu Picchu: piedra sobre piedra, ¿dónde estuvo el hombre? O sea, vemos esos muros de Machu Picchu y el Cusco. ¿Dónde estuvieron esos pobres hombres que construyeron esos muros a punta de látigo, a punta de explotación, a punta de todo? Entonces, el pasado lo mitificamos, pero el pasado, igual que el presente, es historia humana, es historia de barbarie, ¿no? Ustedes me van conociendo mejor y van conociendo mi lectura, ¿no? Yo soy un gran aficionado a San Agustín, y hoy en la disciplina monástica, algún día le explicaré, se lee un texto de San Agustín, y acaba diciendo esto de San Agustín. Esta mañana lo leí, a las 5 de la mañana. No te quejes del tiempo presente, porque si miras atrás, de seguro vas a encontrar más dolor que lo que tienes en la actualidad. Pero nosotros, los hombres modernos, estamos orientados al futuro. Siempre buscamos el analgésico. ¿Ah? El analgésico, perdón. Sí. Bueno, esto es una reunión de amigos. A mí me encanta citar frases y citas que yo he leído. Dostoyevsky, en Los Hermanos Karamazov, en el Código del Comendador, la parte más importante de ese libro inmenso, dice esta frase: el mayor pecado del hombre es tratar de construir un paraíso terrenal en la tierra.
ustedes no saben lo que hay, las utopías. Me da miedo decirles a los jóvenes, porque todos somos utópicos cuando somos jóvenes. Las utopías han llevado a desastres, a persecuciones, a desigualdades, a guerras, a problemas. Bueno, algo chistoso, ¿no? Pues que lo leí porque hace poco celebraron el Día del Gato. Y hablando de los egipcios, los gatos para los egipcios eran sagrados, ¿no? Los gatos eran sagrados. Incluso han encontrado muchos gatos también que los momificaron, los embalsamaron y los enterraban pues con sus dueños. Y me llamó la atención que el duelo, digamos, en las familias, cuando el gatico se moría, todos los miembros de la familia tenían que depilarse las cejas. Entonces era Heródoto, contaba eso, que se depilaban las cejas y entonces la gente sabía, ay, se murió el gatico de los vecinos. Muy interesante. Digo, a Heródoto hay que citarlo. Yo siempre digo, a Heródoto hay que citarlo con un grano de sal. Porque Heródoto, como buen griego, era un cuentero, ¿verdad? Y él echaba cuentos de lo que él había visto en sus viajes. Debe ser verdad, los egipcios sí adoraban los gatos. Pasemos al segundo podcast. Vamos a hablar en el segundo podcast de 3 medicinas tradicionales que están vivas. Antes del podcast, bueno, mientras está sonando el podcast, vamos a colocar el QR para que los que no han registrado la asistencia lo hagan, por favor. A través de sus celulares. Bienvenidos a su podcast, Ayer y Hoy en Ciencias de la Salud. La ocasión anterior, en el podcast anterior, hablábamos de medicinas tradicionales antiguas. Hoy vamos a hablar de medicinas tradicionales más recientes y que hoy veamos vivas, porque todavía se ejercen, todavía se viven en los profesionales de la salud de países muy grandes como China e India. De hecho, la mayoría de los seres humanos hoy, por la gran población de China e India, recurren a medicinas tradicionales. Y vamos a hablar un poco de ellas. La medicina china. La medicina china se puede considerar otra civilización de los grandes ríos, otra medicina de la civilización de los grandes ríos, porque la civilización china comienza alrededor del río Yangtze, el río amarillo. Y el primer texto médico es un texto escrito por el emperador amarillo, un personaje legendario. Entonces viene de muy atrás. La medicina china es muy tradicional, muy antigua, pero todavía se ejerce. Esta medicina china tiene una característica importante para nuestra medicina de hoy. Es una medicina que a mí me gusta llamarla de estilo de vida. Es una medicina que no es muy buena, llamémoslo así, no es muy eficaz para problemas agudos de salud, pero es tremendamente eficaz para medidas de salud en enfermedades crónicas y en estilo de vida, en cambios de estilo de vida. Recuerden que la palabra medicina, lo decíamos en un podcast anterior, está relacionado con meditar y moderar. Entonces la medicina china privilegia la meditación y la moderación. Es una medicina de estilo de vida, que es muy importante para el siglo XXI tener medicinas de estilo de vida. Porque la cultura china estaba muy interesada en la forma de vivir. Por ejemplo, los taoístas estaban interesados en conseguir la inmortalidad. Para eso hacían una serie de cambios en su vida que tenían que ver con realidades médicas, con enfermedades. Los taoístas tienen una idea que es muy interesante para nuestra medicina. Los taoístas, el taoísmo, tiene un principio que se llama el Wu Wei, que es no hacer haciendo. No hacer haciendo, no hacer nada, es la traducción más correcta. Entonces, se propone en este principio la eficacia de no hacer cosas a veces. Esto es muy importante en la medicina actual. Hemos perdido eso en la medicina actual. Tenemos una medicina demasiado interventora, con demasiados procedimientos, con demasiados exámenes, y hemos perdido esa prudencia. No lo digo yo, lo dicen eticistas como el doctor Emanuel en los Estados Unidos, que publicaba en un artículo: los médicos prudentes han desaparecido. Si algo caracterizaba entonces al médico chino era la prudencia, el
detenerse ante ineficaces procedimientos. La otra cosa interesante, ellos desarrollaron muchas técnicas válidas en el cuidado de la salud, la acupuntura y otras muchas tratamientos farmacológicos para muchas enfermedades. Un aspecto importante de la medicina china tiene que ver con la atención social. Cuando yo era estudiante de pregrado, para nosotros esto fue un descubrimiento, que los chinos ya hablaban de que al médico, fíjense, se le debía pagar mientras uno estuviera sano para que lo atendiera cuando uno estuviera enfermo y no pudiera tener nuevos ingresos. Un poquito lo que llamamos hoy medicina prepaga o EPS, empresas promotoras de salud. Esa idea en los años 70 la copiaron las organizaciones de mantenimiento de salud, los HMO en inglés, organizaciones para mantener la salud, nuestras EPS podríamos traducir, copiaron ese principio. Debe financiarse al profesional de la salud cuando uno está sano para que lo atienda cuando uno está enfermo o anciano o incapacitado. Esta es una idea muy interesante de la medicina china. Pasemos a la medicina de la India, del subcontinente indio. Es también una medicina muy elaborada, muy compleja, y sus inicios ideológicos, llamémoslo así, tienen que ver con el budismo. Miren, esto es muy interesante. Esto le explico yo a mis estudiantes. El budismo tiene 4 grandes verdades, así las llaman, las 4 grandes verdades. La primera verdad es que todo lo que vive sufre. La segunda verdad es que la causa del sufrimiento son los apegos, los deseos. La tercera verdad es que si suspendo, si elimino los apegos, los deseos, consigo la felicidad. Y la cuarta verdad es el método, la octuplevía, se dice en budismo, para conseguir ese apagamiento, llamémoslo así, de los deseos. Apagamiento es una palabra buena porque el nirvana es eso, apagar los deseos. Entonces, esas ideas del budismo están relacionadas con las preguntas, dicen los médicos clásicos indios de la India, con las preguntas que debe hacerse un médico frente a un paciente. La primera pregunta es, ¿existe una enfermedad? ¿Existe el sufrimiento que llamamos enfermedad? La segunda pregunta es, ¿cuál es la causa de este sufrimiento, de esta enfermedad? La tercera pregunta es, ¿qué hay en el futuro de este enfermo si eliminamos la causa de esta enfermedad? El pronóstico. Y la cuarta mirada es, ¿qué tratamiento le voy a dar a esta enfermedad? En términos médicos, diagnóstico, etiología, pronóstico y tratamiento de las enfermedades. Entonces esas 4 actitudes, llamémoslo así, nacen de las 4 grandes verdades budistas. Es una herencia del pensamiento budista en la medicina india. La medicina india, como digo, es muy elaborada, muy compleja y tuvo triunfos hasta quirúrgicos. Por ejemplo, la rinoplastia, reconstruir una nariz, fue algo casi imposible hasta el siglo XIX. Había unos métodos quirúrgicos muy primitivos, extremadamente dolorosos, que se infectaban muy frecuentemente, que hacían imposible reconstruir la nariz. Pues los médicos de la India de hace siglos reconstruían la nariz. Usaban lo que se llama hasta hoy rinoplastia hindú, que es hacer un colgajo de piel desde la frente, descenderlo, cubrir la nariz, cubrir el espacio donde va la nariz y hacer una nueva nariz con ese colgajo de piel. Se deja ahí y cuando ese colgajo de piel se ha cicatrizado, se corta el istmo, la rama que estaba uniéndolo a la piel de la frente. Esto se llama rinoplastia hindú. Y eso no lo hicimos en la medicina occidental sino hasta el siglo XIX. De hecho, los médicos ingleses que llegaron a la India supieron que los indios hacían rinoplastia y no lo creían, hasta que vieron un médico analfabeta de la India haciendo rinoplastia. Era un procedimiento tradicional. Pero la cultura india tiene ciertas características difíciles de aceptar.
Una de ellas es la separación en castas, ¿verdad? Los habitantes de la India tradicionalmente tienen 4 castas. Los brahmanes, que son los sacerdotes, los comerciantes, segunda casta, los guerreros, tercera casta, los campesinos, cuarta casta. Y había personas sin casta, lo que llamamos intocables. ¿Qué hacían esas personas del nivel más bajo social en la India clásica? Se les obligaba o se les predestinaba, podríamos decir, a manejar desechos, a manejar cadáveres, a manejar basuras, a manejar nuestras necesidades corporales, las heces, el orín, todo lo que desechamos lo manejaban los intocables. A uno le parece eso la discriminación, ¿verdad? Bajo nuestra óptica de derechos humanos. Pero Octavio Paz, que vivió mucho tiempo en la India como embajador de México, anota que esto era una medida de salud pública. Era una medida de controlar las infecciones y las epidemias, limitándolos a ciertas poblaciones intocables, que no se relacionaban con las otras castas, y este núcleo de población manejaba materiales peligrosos. Eso era una forma muy primitiva, evidentemente, de manejar epidemias e infecciones. De hecho, cuando Mahatma Gandhi libera a la India con sus pensamientos y su filosofía en los años 30 y 40 del siglo XX, una de las primeras obligaciones que él impuso a sus discípulos en los ashram era que ellos mismos tenían que manejar sus desechos corporales, porque normalmente en la India esto no se hacía. Y esto lleva a un problema actual muy interesante. Los desechos corporales, incluyendo los cadáveres que se dejan flotando en el Ganges o que se queman en las orillas del Ganges, los cadáveres de animales que se dejan ahí donde caen las vacas, etc., son comidos por gallinazos. Los gallinazos, había una gran población de gallinazos en India que eran los limpiadores de estos desechos biológicos. Era como un equivalente a la casta intocable humana, ¿verdad? Los gallinazos. Entonces pasó una cosa en los últimos 20 años muy interesante, un desastre ecológico lo llaman. En el cuidado de los animales, el animal vacuno, los rebaños y aún las personas, se usan antiinflamatorios. Por ejemplo, el diclofenaco, que es un antiinflamatorio muy popular. El cadáver del animal o de la persona queda con diclofenaco. Y cuando el gallinazo come la carne del cadáver de la persona o del animal, se intoxica con diclofenaco, que es un veneno muy fatal para los gallinazos, produce falla renal. Lo que me lleva a recordarles que los AINES, estos antiinflamatorios analgésicos como el diclofenaco, muy frecuentemente están asociados al daño renal. Hay que tener cuidado en su uso. Pero los pobres gallinazos no saben eso, comen carne podrida con diclofenaco y mueren. Y la población de gallinazos de la India en los últimos 20 años desapareció en un 75%. Hay un déficit, digámoslo así, de gallinazos en la India. Este déficit de gallinazos, porque han muerto, produce más infecciones, porque los restos biológicos de animales y de cadáveres quedan más tiempo al aire libre o en las aguas, produciendo enfermedades e infecciones. Y hay quien ha calculado la cantidad de muertes asociadas a esto, y leí hace 2 semanas que eran por lo menos 200.000 muertes asociadas a lo que yo llamo déficit de gallinazos. Es interesante entonces, para no perder la perspectiva sobre esto, cómo las sociedades primitivas hacían leyes para controlar las epidemias, pero esas leyes eran contraproducentes. Y esto nos lleva, muchas veces eran contraproducentes, y esto nos lleva al último ejemplo de medicina tradicional todavía viva, la medicina judía de la Biblia. Muchas personas leen la Biblia, leen el Antiguo Testamento y siguen los principios de vida del Antiguo Testamento, sean judíos, cristianos o de cualquier religión.
En el Antiguo Testamento, una enfermedad que se manejaba erradamente era la lepra. Era una enfermedad muy temida en aquel entonces y todavía hoy. Adelanto el detalle que en nuestro Valle del Cauca todavía hay casos de lepra. Ya hay tratamiento, no es lo que era antes, una condena de aislamiento y de muerte, pero en aquel entonces sí. Entonces, ¿qué hacía la medicina del Antiguo Testamento para la lepra? Separaba al leproso, lo mandaba a vivir entre leprosos, ¿verdad? Y había colonias de leprosos. Lo separaba del resto de la población. Y un leproso tenía que anunciarse con una campanita o con una seña cualquiera si entraba a una población, para que la gente no lo tocara y se retirara. Por supuesto, era horrible. Esto es el inicio de los leprocomios, como el de Agua de Dios en Colombia, y esto ya no existe, y con razón, porque hay tratamiento farmacológico para la lepra. Pero en aquel entonces una manera de tratar de controlar la lepra era aislar al leproso y hacerlo vivir con leprosos. Entonces miren la trampa de estas medidas. ¿Qué tal que el diagnóstico de lepra sea errado? Que el médico diga usted tiene lepra, o en aquel entonces decía usted tiene lepra, y lo manda a vivir con leprosos. Usted tarde o temprano se va a contagiar de lepra. Entonces, como el diagnóstico de lepra era muy primitivo, vuelvo a usar esa palabra, había sobrediagnóstico de lepra. Había muchas personas sin lepra que eran destinadas a vivir con leprosos, y eso producía contagio de lepra. Esto es horrible, por supuesto, esto es algo que ya no hacemos, pero tiene relación con ciertas medidas que aún en el siglo XX tomamos. Por ejemplo, hace unos 30 años, los primeros pacientes VIH en Cuba y en otros países se separaban en unas estructuras, en unas aldeas horribles que se llamaban sidocomios, ¿verdad? El paciente VIH o el que tenía SIDA se mandaba a vivir en un pueblo. Supongamos que a usted lo diagnostican con VIH, pero es un error diagnóstico, es un error de laboratorio, es un error clínico, lo que fuera, y usted no tiene VIH, pero lo mandan a vivir con personas en aquel entonces, hace 30 años, que tenían el virus. Usted tarde o temprano va a adquirir el virus. Entonces la cuarentena, que es lo que hacían los antiguos hebreos, era una manera muy primitiva de tratar de evitar las infecciones, las epidemias. Esto lo vivimos hace 2 años, 3 años. Recuerden todas las restricciones a los viajes que tuvimos en la pandemia. Todavía hay personas que creen que exageramos la nota, que no era para tanto, que esa no era la medida adecuada, que había otras medidas. La cuarentena entonces parece ser una medida buena, pero si la vemos individualmente en pacientes individuales, tiene errores, tiene malos diagnósticos y a veces lleva sorpresivamente a la extensión de la enfermedad. Bueno, pero hoy hablamos entonces de estas 4 medicinas tradicionales: la china, la india, la judía o la hebrea del Antiguo Testamento. Son medicinas muy antiguas, pero que todavía las tenemos entre nosotros. Y hay gente que las sigue y las utiliza. Eso fue uno de los problemas en la pandemia por COVID, que comenzó en China con gran cantidad de pacientes y la mayoría de los chinos acudían a la medicina tradicional, que no es la apropiada para una infección aguda. La medicina tradicional china es más apropiada para vivir bien, para vivir armónicamente, para tener una larga vida como esperaban los taoístas. Pero no es una medicina construida mentalmente para enfrentar enfermedades agudas o traumas quirúrgicos. Entonces, hay millones de personas que siguen estas medicinas todavía. No las podemos combatir. Las personas, las culturas, los grupos humanos tienen la libertad de escoger su medicina, pero hay que conocer los límites de esta medicina, como también hay que conocer los límites de nuestra medicina occidental.
de la que seguiremos hablando en futuros podcasts. Espero seguir contando con su atención. Bueno, muy rápidamente, para ir terminando, hay algunos detalles que siempre se quedan en el tintero. El diagnóstico de lepra en el Antiguo Testamento era apropiado para la época. Básicamente tenían lepra todas las personas que tenían manchitas de la piel, descoloraciones en la piel. A la cultura judía le escandalizaba que uno mezclara cosas de distinto origen, ¿verdad? Las cosas desiguales en la apreciación de la cultura se veían como impuras. Entonces una persona, en aquel entonces los judíos no eran blancos como lo pintan las películas de Hollywood, sino eran palestinos, como se debe decir, con piel oscura, ¿verdad? Y en esa piel oscura aparecían manchas blancas. Si la mancha blanca era indolora, le hacían diagnóstico de lepra. Ese es un buen criterio diagnóstico. Todavía los dermatólogos la usan. Manchitas blancas con compromiso de nervios, anestesiadas, son un signo de lepra. Pero hay un montón de enfermedades cutáneas con piel blanca, psoriasis, etcétera, que no son lepra. Entonces esos pacientes con esas enfermedades cutáneas, discoloraciones de la piel, los diagnostican los sacerdotes, no los médicos, como leprosos. Y se mandaban al leprocomio. Entonces usted iba al leprocomio a vivir con leprosos. Tarde o temprano se hacía leproso. Y esto lo han descubierto buscando en los cementerios de leprosos, de leprocomios, perdón. Hay muchos pacientes que no tenían lepra en los cementerios de leprocomios, ¿verdad? Y una observación. Eso es. Iba a decir otra cosa de la lepra, pero se me pasó. Bueno, en Cali había un leprocomio en los tiempos coloniales y en los tiempos prerepublicanos. Todo el mundo sabe que en Colombia había un gran leprocomio en la Hoja de Dios, pero había leprocomios en el valle, un leprocomio por lo menos en el Valle del Cauca. ¿Saben dónde quedaba? Donde queda el Parque La Alameda hoy. No era un leprocomio grande, era una casa donde se metían a los leprosos, ¿no? Y se sabe por esto, porque en el Camino Real, que es la calle Quinta, llamada Camino Real para Popayán, en aquella época, la gente que pasaba por esa casa y dejaban limosnas para los leprosos, ¿no? Enfrente del Club Noel, por ahí estaba el leprocomio. Entonces, eso nos lleva a algo que comenté en el podcast. El Valle del Cauca es una región históricamente con bastante lepra y con unas interpretaciones bastante curiosas de la causa de la lepra, ¿no? En un momento dado la asociaron a la carne, y fíjense a lo que voy, a la carne, y mucha de la carne del Valle del Cauca llegaba por carne de reses, llegaba por Buenaventura desde Panamá, desde Chiriquí, cerca de la frontera con Costa Rica. Panamá era parte de Colombia en aquel entonces, y pensaban que esa carne transmitía lepra. Pero eso muestra otro detalle de las medicinas tradicionales. Los enfermos son los otros. Las enfermedades vienen de afuera. Nosotros no estábamos enfermos hasta que llegó ¿verdad? Eso es una interpretación muy común en las culturas humanas, ¿verdad? Que lleva a discriminación del forastero, ¿verdad? Y a cuarentena de los enfermos. Y la cuarentena de esto se sabe, y fue discutido hace 2 o 3 años con el COVID, no soluciona las epidemias, ni los hospitales. Comenzando la pandemia, me encargaron una historia de las epidemias. Y yo hice una historia de las epidemias por Zoom, y bueno, se transmitió en Antioquia. Y yo tenía esta frase: a las epidemias no las detienen ni la cuarentena ni los hospitales, sino los cambios en la conducta social. Lavarse las manos, usar mascarilla, vacunarse en la medicina actual. Pero fíjense lo interesante de estas respuestas humanas antiguas a la enfermedad que se reflejan en nuestra cultura. Por ejemplo, los respiradores. Nuestra medicina, vuelvo y repito, medicina es todo lo que hacemos con la enfermedad.
qué estábamos preocupados cuando empezó la pandemia? En tener respiradores. Y vamos a hacer un respirador colombiano, vamos a hacer los ATP y tenemos un respirador. Vamos a hacer respiradores. Los respiradores no detuvieron el COVID, no detuvieron. Hay quienes piensan que hasta lo empeoraron. Y realmente no era el tratamiento adecuado poner a un paciente con COVID en un respirador. Hay quienes piensan eso. Esto es muy discutido. Pero a lo que iba era eso. Fíjense. Los diagnósticos en las profesiones de ciencia de la salud tienen siempre un grado de incertidumbre. Fíjense lo que pasó con el COVID, con la pandemia de COVID, que lleva a lo que estamos hablando de la cuarentena. Muchos pacientes, en Nueva York se describió esto, muchos pacientes llegaban a hospitales con dificultad respiratoria. Les ponían un oxímetro en la piel, ¿verdad? Las personas de piel morena, latinos, afrodescendientes, todo, el oxímetro no lee menos presión parcial de oxígeno, porque la piel es morena. El oxímetro, a ver, alguien decía esto, no sé si verdad, está diseñado para escandinavos, blanquitos, rubios, ¿verdad? Que uno le pone y ve. Pero para nosotros que somos pelaníticos, todos nosotros, la presión que lee el oxímetro es un poquito más baja. Entonces, esto se comentó, yo recuerdo eso al comienzo de la pandemia, se están hospitalizando muchos pacientes que no merecen quedarse en el hospital, que simplemente se quedan en el hospital porque tienen un PO2 bajo. ¿Quiénes eran esos pacientes? Personas de tez morena, latinos, afrodescendientes, ¿verdad? Que en urgencias nos veía mal el oxígeno. Eso se trató de cambiar, se trató de llamar la atención, se trató de tener mejor observación clínica, quizás se reparó, mejoró el diagnóstico, espero que sí, y bueno, pasó la pandemia. Pero fíjense, en la medicina, lo duro que es equivocaciones simples en el diagnóstico, falsos positivos y también falsos negativos. Esos son pocos, ¿verdad? 5%, 6%, pero eso lleva a un daño grave en la población. Y eso era lo que pasaba en las medicinas tradicionales. Los diagnósticos eran lo que decían los libros. Y los criterios de diagnóstico eran los que están apuntados en los libros, como las manchitas blancas anestesiadas en el perítico. Todo el que tenga una manchita blanca y que al collar no le duela, es lepra. Imagínense la cantidad de falsos leprosos que fueron diagnosticados con esto. Entonces, la ciencia de la salud, a nosotros nos gusta pensar que son científicas. No, lo digo con mis palabras. Esto escandaliza a los estudiantes cuando yo digo esto en el curso de historia de la medicina. Ustedes se dan cuenta que la medicina no es una ciencia, ¿verdad? La medicina no es una ciencia como la matemática, la química, la física, ¿no? La medicina no tiene leyes absolutamente indudable. La medicina es un oficio de decisiones. Aquí voy a terminar porque no tiene que ver con lo que vamos a hablar la próxima semana. De decisiones, y esas decisiones siempre tienen un grado de incertidumbre. Y hay que convencer a la sociedad de que la medicina es incierta, de que la medicina no tiene certidumbre completa. Porque, bueno, todos ustedes participan en una facultad de ciencia de la salud. Todos ustedes saben cómo se diagnostican las enfermedades. La gente de la calle cree que los profesionales de ciencia de la salud vemos a pacientes y hacemos el diagnóstico y nunca nos equivocamos. Eso es absolutamente falso. Todo diagnóstico es una hipótesis de trabajo. Yo le repito a los estudiantes en muchos cursos. Lo primero que uno le dice al paciente es: yo creo que lo que usted tiene es una migraña. Yo creo que lo que usted tiene es un sarampión. Yo creo. Mi mejor conocimiento, mi mejor razonamiento me lleva a proponer que ese es el diagnóstico más probable. Pero no crea que estoy 100% seguro de eso. Y el paciente también enjuicia al médico Claro, en esos claro. términos. Sí. Me dijo que era esto y no era eso, sino eso.
ay, qué malo, ¿no? Ese médico tan malo, me dijo que era esto, no era eso. Yo me sonrío porque yo fui profesor de patología por años. Patología clínica, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo. Mañana pues estoy a contar de la clase de ya estamos bien. Bueno, a lo que voy. Yo le decía a los estudiantes, muchachos, cuando ustedes estén sentados en un consultorio y entra una señora, lo primero que deben decir es, señora, todos nos vamos a morir. Pero siéntese, eso me decía, siéntese a ver cómo atrasamos esto. Porque esa es la verdad humana, todos nos vamos a morir, a ver cómo atrasamos esto, ¿verdad? Ay, profe, pero si yo digo eso nunca van a volver al consultorio, ¿verdad? Desgraciadamente es verdad, es la naturaleza humana. Entonces fíjense, para terminar, cómo en esas culturas antiguas están ideas, conceptos, perspectivas que se relacionan con la forma de pensamiento actual, como nosotros vemos las enfermedades. Eso de los gallinazos, eso lo leí hace 2 meses. De hecho, alguien me sugirió poner aquí las citas del artículo, por ejemplo, es un artículo de hace 2 meses que cuantifica las muertes debidas al déficit de gallinazo en India. Me mandas el enlace y yo lo coloco ahí. Correcto. Lo voy a buscar. Hay que darle la medida a lo que es un gallinazo importante. Sí. Porque generalmente es un animal que es muy especial. Sí. Muy rico. Fíjense que ese solo hecho lleva una consideración de unas enfermedades que estamos empezando a ver, las enfermedades ecológicas. Y voy a volver al comienzo de lo que hablamos de la leche. Si ustedes van a las novelas del siglo XIX, Dickens y todo lo demás, van a ver una cantidad de niños raquíticos horrible. El raquitismo era muy frecuente en Europa. Ciudades ricas, Londres, Berlín, París, tenían un montón de niños raquíticos. ¿Por qué? Por la contaminación ambiental. Disminuyó la irradiación solar, vino el déficit de vitamina D, la hipocalcemia y el raquitismo. Nosotros ya no vemos raquitismo infantil como se veía en estas grandes ciudades, pero todo el mundo tiene que reconocer que la contaminación ambiental es un factor en muchas enfermedades, lo fue. Y a mí me encanta asociar una cosa a la otra, fíjense. Los niños tenían que tomar leche, siglo XIX. Los niños que no tomaban leche se volvían raquíticos, ¿verdad? La leche tiene calcio, bueno, se trataba parcialmente del raquitismo. ¿Dónde se consigue leche? En las vacas. Listo, tome leche de vaca a los niños. Eso fue antes de la pasteurización. Toda la leche que se está poniendo de moda ahora, entre otras cosas, tomar leche cruda, que se llama, ¿verdad? A ver, les doy un detalle personal. Yo le digo a los estudiantes que yo tengo todas las razas de América Latina. Mi abuela paterna era de Curazao. Era realmente una mulata curazaleña, casada con mi abuelo italiano, ¿verdad? Esa es mi parte paterna. Yo tengo deficiencia de la lactasa, como cualquier niño de África. Yo no tomo leche. Yo casi no tomo leche. Desde niño me di cuenta que la leche me caía mal y no tomo leche. Vengo a estudiar a Colombia, me encuentro con una cultura nutricional que la gente añora beber postrera. ¿Ah? Ustedes van a una finca, ¡ay, qué tan rico! Cuando mi papá tenía vaca y nos daban postrera. Esa es una leche no pasteurizada. ¿A qué lleva eso? O llevó a tuberculosis intestinal. Ya no vemos tuberculosis intestinal por la pasteurización de la leche. Pero fíjense, la red compleja de las causas de las enfermedades. Las enfermedades uno nunca las acaba de entender por completo. La próxima semana vamos a hablar de la medicina hipocrática. Espero acabar en 1 hora. ¿Qué hora es? 5:30. Porque yo empiezo a hablar de estos temas y me entusiasmo, ¿verdad? Y la medicina hipocrática me entusiasma a mí porque es la madre de nuestra medicina. Todas nuestras ideas médicas, de profesiones de ciencia de la salud, nacen en la medicina hipocrática. Y lo vamos a ver la próxima semana. En el tercer tema, medicina hipocrática, ya están los videos, ¿no? Sí, ya está. Ya se sube la pantalla si quieres, a ver. Oh, te puedes subir.
Este es el tercer tema. Eso, aporte de pensamiento hipocrático. Hay dos videos. Dos videos grabados, uno hace un año, el otro hace 2 años. Por eso digo que los videos a veces van un poquito atrás de los podcasts, ¿verdad? Para la próxima semana también tenemos podcast, ¿verdad? Que lo pueden, que lo pueden ir viendo. Medicina hipocrática, medicina alejandrina, que sería para dentro de 15 días. Pero en este tema en particular, les recomiendo ver estos dos videos, porque son dos videos distintos. Uno habla de la medicina hipocrática, sí, y otro habla de qué es un síntoma. Cómo llegamos en el pensamiento médico a descubrir, a seguir, a clasificar los síntomas de las enfermedades. Entonces, lo que yo esperaría esta semana es que ustedes oigan el podcast, vean los videos y los discutimos la próxima semana. ¿Listo? Son las 5:30. Bueno, usualmente no gastamos 1:30, espero que sea 1 hora, 1:15, pero hoy no fue. Doctor, quería preguntar una cosa. En toda esta historia también ha habido, digamos, como ayudas en la relación, en el proceso, por ejemplo, de solución de enfermedades, la participación de la interacción del hombre con el medio ambiente. Entonces, por ejemplo, uno ve el Tai Chi, ¿sí? Como una práctica bastante antigua y que tiene mucha relación con todos estos países orientales, y al lado de eso se habla que tiene que ver mucho con el proceso salud-enfermedad también. Sí, sí. Yo creo que esos sabios antiguos sabían mucho. A mí me encanta. En el texto de introducción al curso, yo cito un poema de Eliot, ¿verdad? Cómo la sabiduría se nos ha vuelto conocimiento, cómo el conocimiento se nos ha vuelto información, y ahora hemos dado un paso más, cómo la información ahora son data. Vamos como destruyendo aquella antigua sabiduría, la vamos perdiendo. Pero tú tienes razón, es un equilibrio, y eso es muy importante. Vamos a hablar del equilibrio en la medicina hipocrática, en la medicina galénica, el equilibrio de los humores, etc. Pero esa idea sí se originó en China y en India. Los chinos tienen 5 elementos, los hindúes como que 3, los griegos 4. Sea como sea que uno mire el mundo, uno reconoce que el equilibrio y las prácticas que llevan al equilibrio son saludables. Y el desequilibrio y los estilos de vida que llevan al desequilibrio son patológicos. Eso está entre nosotros desde hace 10.000 años. Lo que pasa es que se nos olvida. Y esperamos de cirugía y farmacología la solución de nuestros problemas de salud. Y eso no está así. ¿Alguna otra observación? Bueno, entonces, Mariana, ¿cuándo habla en la matrícula? La próxima semana ya hay adición y cancelaciones. Entonces espero que ustedes se matriculen, los estudiantes de pregrado, ¿no? Sí. ¿Residentes podrían matricularse o no? Es una asignatura con un código de pregrado. De código de pregrado, sí, perfecto. Pero pueden venir. Sí. Yo sí tengo una duda con respecto al claro. tema directamente que está tocando. Entiendo que muchas de esas actividades todavía se mantienen en el tiempo, y es precisamente porque mucha de esa cultura sigue viva. Pero entonces, ¿de qué depende de que una cultura se mantenga en el tiempo? Porque pues, digamos que hay ¿De qué el depende? resto de, digamos, también tanto sabiduría como actividades, tradiciones que no solamente incluyen la salud, sino creencias Todas, sí. que muchas veces uno incluso sigue haciendo, pero no entiende de dónde viene, mientras que esos lugares sí, digamos, tienen más presente esa raíz. Sí, sí. Es una pregunta muy profunda. ¿Qué hace que las culturas persistan? Yo creo que hay una evolución cultural, igual que la evolución biológica. O sea, hay formas culturales más adaptadas a los retos del ambiente, de la historia, de la economía. Y esas culturas persisten. Hay otras culturas que no se adaptaron bien, pero no podemos dejar de respetarlas. Porque si en este momento estas culturas no están bien adaptadas a nuestro entorno, a lo mejor hace 5.000 años sí,
entiendes? Uno no puede buscar, hay buenas culturas y malas culturas, no. Como no puede juzgar, hay buenas especies de animales, malas especies de animales, no. Hay un famoso biólogo de Harvard, Dr. Wood, decía, nosotros somos los monstruos triunfantes. Nosotros somos tan monstruosos como cualquier animal que tuviera malformaciones, que tuviera genes mutantes, pero nosotros hemos sobrevivido. Entonces, yo creo que la evolución cultural es una realidad. Entonces, lo que ocurre es que hay crisis en la evolución biológica también, ¿verdad? Nos cae de repente un asteroide y se acabaron los dinosaurios. Hay crisis, hay desastres. Nosotros le debemos mucho a los desastres en la evolución biológica. Mucho, mucho, mucho. Si no hubieran desaparecido los dinosaurios, nosotros seríamos todavía lemures, ¿verdad? Estaríamos ahí de rama en rama. Entonces hay gente que piensa, de hecho, como a mí me gusta la historia, la idea de evolución nace cuando los geólogos en el siglo XIX, antes de Darwin, empiezan a darse cuenta que hubo desastres hace 500.000 años, hace 200.000 años, ¿verdad? Ahora se habla de que estamos entrando en la sexta extinción masiva de especies animales, ¿no? Porque en el pasado hubo un momento en que se murieron casi todos los animales y ahora estamos entrando. Aún en la evolución biológica hay desastres y yo creo que en la evolución cultural también hay desastres. Entonces yo diría, volviendo a tu pregunta, que es una pregunta muy válida, muy importante, muy profunda, yo creo que persisten las culturas que se adaptan a los cambios. Pero eso no nos puede llevar a despreciar a las culturas que no se adaptan. Eso era común y racista hace 30, 40 años. Por ejemplo, si ustedes leen El mono desnudo de Edmund Burke, un escritor de historia de la evolución muy famoso en los años 70, él hablaba de las civilizaciones americanas y decía, esas son civilizaciones precientíficas, nuestras civilizaciones americanas, porque simplemente son pueblos que nunca conocieron la rueda. Miren lo que les digo, nunca conocieron la rueda. Y efectivamente, las culturas aborígenes americanas no tenían rueda. Yo siempre digo, ¿para qué servía la rueda? ¿Para subir montañas y montes? De nada nos servía la rueda, ¿verdad? Pero sí teníamos circunferencia, el círculo, el calendario maya, ¿verdad? Teníamos, les voy a contar una anécdota muy interesante. Hace 40 años, aquí en la Universidad del Valle, con el doctor Arboleda, que ustedes, el matemático, que ustedes algunos se acordarán de él, que luego fue el jefe de conciencia, él decidió crear una sociedad colombiana para la historia de la ciencia y la tecnología. Y se fundó en Cali, yo soy uno de los fundadores. La fundamos en Cali, años 82, año 1982. Sociedad Colombiana para la Historia de la Ciencia y la Tecnología. ¿Y saben cuál era el símbolo que él escogió, que él propuso y aceptó? Una ruedita con un trompito que encontraron en una tumba de Nariño. Eso demostraba que nuestra cultura latinoamericana sí tenía la rueda, pero era un juguete. En ese caso en particular, hallazgo arqueológico era una rueda para inducir tránsito con llagueo, con lo que fuera, no sé. Se daba vuelta y uno se fijaba uno, entonces, para esto lo usábamos, no lo usábamos para carreta, pero eso no significa que seamos inferiores a otra cultura. Entonces, en resumen, aunque las culturas desaparezcan muchas, uno no las puede despreciar, que para su tiempo fueron válidas, para su tiempo fueron valiosos, útiles. ¿Viste? Y de algún. Bueno, ¿listo? Entonces los espero el próximo lunes, el próximo miércoles. Yo voy a rescatar otra cultura aborigen, me voy para el carnaval.